A ver, yo escucho al ministro de Economía que con colegas dice Estados Unidos nos da todo esto, pero no nos pide nada a cambio, ¿no? Y al mismo tiempo lo escuché a Milei ayer, también con colegas amigos, que dice nos van a salir dólares por las orejas. Y entonces, Perdón, ¿el ministro de Economía hablas de Caputo o sí, del ministro de Economía real que es el Scott Bessent? hablo de Caputo, Porque parece que el gobierno de Milei le entregó la campaña electoral y el Ministerio de Economía a Scott Bessent, que es el Claro. secretario del Tesoro americano. Claro, parece que ellos definirían desde allí cuál es el destino de Argentina. Y Eso yo quiere decir. lo que veo que es un refuerzo al plan financiero de Milei, de Caputo, porque acá no hay un plan económico integral. Un plan económico integral es algo que estimula a las pymes, los comercios, la industria, que se generan el 70% del trabajo en Argentina. Lo que falta en Argentina es trabajo de alto valor. Y acá hubo un plan financiero que fracasó, por eso lo rescató el fondo hace un tiempo, después el blanqueo, o antes el blanqueo. Hubo varios rescates de este plan financiero que fracasó. Blanqueo, el fondo y ahora el Tesoro americano, ya con casi una dirección de Estados Unidos de la campaña electoral, porque esta foto de hoy es muy electoralista, y además con casi un comando del Ministerio de Economía. Pero economía es una cosa, economía real, yo no creo que esto modifique la economía real, no hay un mango. El otro día... ¿Le alcanza con esto para ganar la elección del 26? Mira, No? Porque la gente, viste, vos le hablás la gente está muy estos mal. 4 puntos y la gente está muy mal, ¿eh? La gente no llega, no al 20, no llega al 15, Claro, al 12. claro. El otro día recorriendo un lugar de Pompeya, a las 2 de la tarde, un sábado que hay mucha gente, entré a varios comercios y muchos no habían abierto la caja a las 2 de la tarde. ¿No habían abierto la caja un sábado a las 2 de la tarde? No, empezaron a abrieron 8:30 de la mañana, 2 de la tarde, no habían abierto caja. Y aumentó la luz. Mira, una heladería en Pompeya pagaba 400.000 pesos de luz, ahora paga 4 millones. Claro. O sea, gastos fijos enormes y sin ingresos porque la gente no tiene un mango. Claro. Y esto no va a solucionar la economía real de la gente. Es un acto más de sostén del plan financiero y también de campaña electoral. Claro, claro. ¿Y cuánto puede llegar a durar esto? Digo, son los anuncios que se vienen, uno entiende que son por supuesto electoralistas, ahora posterior al 26 de octubre, y teniendo en cuenta que la Argentina tiene una memoria emotiva para fin de año muy difícil, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir en los próximos meses si este plan B no termina funcionando de la manera correcta? Bueno, como fracasó el plan de Milei, el plan financiero, a mí me cuesta llamarlo económico porque, repito, un plan económico integral es el que genere trabajo, productividad, reactivación de las pymes, de los comercios. Bueno, eso no existió. Existió un plan financiero que tuvo que ser rescatado varias veces. Este es un rescate más. Y según muchos economistas con lo que hablo, esto puede durar unos meses. Pero claramente no es la solución para la mayoría de los argentinos de a pie. Quiere decir que el sistema de la motosierra fracasó absolutamente. Claro, porque esto es como si vos vas al odontólogo, al dentista, Claro. con caries. Y te saca la dentadura. O sea, no tenés más caries, pero Claro. tampoco tenés dentadura. Claro. O sea, la motosierra, sin invertir en lo que produce la economía moderna, que es la educación, la ciencia, el trabajo, las pymes, la productividad, es... Un salvataje más, porque ya vimos, ¿no?, los anteriores, incluso el de las retenciones, que fue salvataje del campo. ¿Qué pasa después del 26 de octubre? Digo, ¿qué pasa con la economía de Argentina? ¿Qué pasa con el resultado electoral, independientemente de que haya un triunfo del oficialismo? Digo, ¿qué pasa con los argentinos y la economía? Ese es otro aspecto que hay que considerar, el aspecto de reacción del presidente. Si el presidente, con la derrota en la provincia de Buenos Aires, no tuvo humildad, no cambió el gabinete y no cambió el plan financiero, imagínate ahora con el respaldo de Estados Unidos se va a agrandar más y se va a aislar más. Porque acá no salimos si no hay un diálogo político para políticas a largo plazo. Una cosa que le falta a Argentina es decir, bueno, ¿cómo vamos a generar riqueza para 47 millones en el largo plazo? Y el presidente no habla con nadie, está aislado. Y yo creo que uno de los posibles efectos adversos, te hablo como médico, de lo que está pasando o que va a pasar hoy en Estados Unidos, es que el presidente sea grande y se aísle cada vez más, y ese no es el camino que necesita Argentina. Pero tampoco termina siendo, Facundo, un salvataje definitivo, porque obviamente mucho se habló de la
macroeconomía y la microeconomía. Ahora, cuando vos hablas con la gente, te dice, yo soy de la zona oeste, la verdad es que camino muchísimo en la calle. Los centros comerciales están completamente cerrados, la gente no compra, y no compra de verdad. Vos vas a distintos lugares y te dicen, te llevas 2 prendas, la segunda el 70% de descuento. Cosas que realmente no ocurrieron nunca y menos en fechas tan importantes, por ejemplo, como el Día de la Madre. Las empresas y las pymes se están cerrando, la gente se está quedando sin trabajo, la plata alcanza cada vez menos. En los supermercados, vos vas a los supermercados, la gente no compra ya por changuitos, la gente compra lo que necesita en el día, carnicerías, verdulerías, también exactamente lo mismo. ¿Hasta dónde va a hacer llegar a la gente? Porque todo el plan económico estuvo en las restricciones de la gente y los recortes de la gente. Bueno, coincido con vos. Milei vino a destruir la casta y lo que está destruyendo es la clase trabajadora y la clase media. Y está haciendo un país para un 15 o 20% de los argentinos, con la mayoría excluida. Y hay otra cosa que yo noto, además de lo que describís vos, que a diferencia del 2001, muchos comerciantes me dicen, o mucha gente de la calle me dice, Facundo, gente de 65 años, gente que vivió muchas crisis en Argentina y que vivió el 2001, dice, esto es peor que el 2001. Dice, no lo vi nunca. Porque inclusive a nivel anímico, en el 2001, luego de la crisis institucional, económica, social, nos juntábamos en la plaza los comerciantes, los trabajadores, los estudiantes, los profesores, Claro. para ver cómo salíamos. Ahora ya no hay ánimo, estamos rotos por dentro. Así que se combina recesión económica, contracción, desempleo en aumento, destrucción de los comercios, de las pymes, con un desánimo generalizado. Así que yo coincido con vos que esto es fulbito para la tribuna. ¿Sos la piedra en el zapato para la Libertad Avanza y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires? Sí, acá lo que va a decidir la sociedad este domingo, no el otro, es el tercer senador, si es de la Cámpora o somos nosotros, o es Manes o la Cámpora. Eso es lo que vamos a... ¿Hay pacto entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo? Sin duda, hay ¿Por un qué? pacto, hay canales. Mirá, te cuento 3 ejemplos. Dale, a ver. Karina Milei no fue al Congreso a declarar por el kirchnerismo, por la Cámpora y por los lazos que tiene con el gobierno. Si no, debería haber ido a declarar por el caso Libra. No fue por la complicidad del pacto entre el kirchnerismo, la Cámpora y Milei. Después, el día que me atacó Santiago Caputo en el Congreso, que todo el mundo lo vio, el kirchnerismo no estaba ahí. ¿Cómo le dejó libre al presidente? ¿Será para que no se ponga nervioso el presidente y pueda dar su show? Y el otro día pasó lo mismo. Yo pedí la expulsión de Esper de la Cámara de Diputados porque si no puede ser candidato y no puede ser presidente de la Comisión de Presupuesto, tampoco puede ser diputado de la Nación, Obviamente. alguien que recibió dinero del narco y que fue comprobado. Y ni se discutió la labor parlamentaria, que es la reunión previa para organizar la sesión. Porque, otra vez, por el pacto entre la Cámpora y el mileísmo. Así que se discuten 3 senadores en Capital. Queremos ganarle el senador a la Cámpora. Yo te quiero preguntar, ¿sabés sobre qué? Sobre lo que se estuvo viviendo estas últimas semanas en la Argentina. Los distintos femicidios, casos que realmente nos estremecen absolutamente a todos. Pregunto, ¿va a haber algún proyecto de ley para que las mujeres tengan algún tipo de protección? Estos papeles que dan una restricción para las mujeres no terminan sirviendo de absolutamente nada. Tobilleras electrónicas no hay absolutamente para todos. ¿Va a haber algún tipo de entendimiento para poder acompañar en la violencia de género que está sufriendo la mujer y, por supuesto, los femicidios? Sí, nosotros venimos trabajando en nuestro bloque. Hay mucha gente trabajando en este tema. Tenemos un gobierno que piensa que los homosexuales son pedófilos, que no cree en la diversidad de género. Estamos en un contexto adverso por el propio gobierno, pero más allá de los proyectos, tenemos que entender que cada femicidio es una desvalorización de la mujer, es una cosificación de la mujer, es una desigualdad de la mujer, y en cada femicidio es un fracaso del Estado y de la sociedad. Hay una cultura machista que excede muchas veces a los diputados o senadores y a las leyes que podamos hacer. Es un fracaso colectivo cada femicidio y tenemos que luchar culturalmente. Y hoy, más allá de la ley que estamos trabajando y de proyectos... Hay 2 puntos que son importantes para mí. Uno es el femicidio y el otro es el alimento de los menores. Que en muchas oportunidades las mujeres estamos años pidiendo que haya algún tipo de medida de la justicia para acompañar el alimento, que lo tenés que llevar a la mesa todos los días. Y te lo digo como experto en el cerebro, un chico que no se nutre bien, que no tiene estímulo afectivo y cognitivo, porque los padres que viven en la pobreza muchas veces no pueden ni hablar con los chicos. Hablar con un hijo es un estímulo enorme. Claro. Y muchos padres que están viviendo en la pobreza, que están preocupados por el día a día, no pueden ni hablar con los chicos, porque están preocupados por sobrevivir.
la mala alimentación, la mala nutrición y la falta de estímulo afectivo y cognitivo es una hipoteca social. No solo a nivel personal es un drama, sino como país. En un mundo que requiere que seamos creativos, que innovemos, que hagamos cosas nuevas, tener a la mitad de los chicos en el conurbano viviendo en la pobreza y sin una buena nutrición es una hipoteca social fenomenal. Es que ya supera aquellas familias que están bajo el nivel de la pobreza. Totalmente. Ya esto ha pasado a la clase media que queda en Argentina. Y ya esto se observa también, ¿no? Obviamente, hay mucha gente que... Argentina... ¿Sabes por qué te lo digo, Facundo? Por esta locura de algo que dijiste recién, esta locura de pensar el padre y la madre, pensar todos los días en cómo cumplir con los gastos diarios, cotidianos. Bueno, eso no... Y se olvidan de los papeles fundamentales que es ser papá y mamá, hablar con los chicos, sacarlos de las drogas, tratar de tener diálogo, saber qué le pasa a los pibes. Es algo que la cabeza del trabajador y el que tiene laburo y el que no tiene laburo está pensando, che, ¿qué hago? ¿Cómo llego a fin de mes? Porque el atraso de las tarjetas de crédito es latente, ¿no? Los informes son oficiales, no es un invento del periodismo. Bueno, es un buen punto porque muchas veces se asocia la pobreza, que es así, con la falta de lo material, de no tener comida, de no tener dónde dormir. Pero todos somos pobres en la Argentina. Totalmente. ¿Por qué? Porque estamos todo el día preocupados por la coyuntura. Los recursos mentales son limitados. Y si uno está preocupado por ver cómo tenemos unos mangos para pasar el día o para alimentar, no podemos dedicarnos a lo fundamental, que es hablar con nuestra familia, estimularlo, hacerlo soñar. Se ha perdido el sueño en la Argentina. Vivimos en el día, pero todos. Yo te digo que la gente que tiene déficit material, que es pobre en términos materiales, obviamente, pero todos, aunque podamos tener una comodidad de no pensar qué vamos a comer esta noche, somos pobres en la Argentina porque estamos permanentemente pensando en la coyuntura y cómo sobrevivir. Me quedo con esa palabra que dijiste comodidad, ahora te quiero hacer una pregunta sobre eso, pero Lore te quiere consultar. Dale. Teorema de Baglini mediante, porque se sabe que uno tiene ideas y después cuando va llegando más cerca del poder, algunas son difíciles de cumplir, esto lo decía Baglini hace muchos años, allá por la década del 80. Si fueras presidente, ¿por dónde empezarías? Para empezar a resolver, porque resolver no se puede hacer de un día para el otro en Argentina, lamentablemente. Por estimular la economía, que crezca, que no hace Milei, no hay ningún proyecto de expansión económica, y por cuidar a los más vulnerables. Ser presidente es como ser padre o madre de una familia con 8 hijos. Si vos tenés 2 hijos que andan bien y 6 que andan mal, tenés que darle más prioridad a los que están mal, no dedicarse a los que están bien. Acá Milei hace lo opuesto, se dedica a los privilegiados. Es un presidente para el 20% más rico de la Argentina. Acá tenemos que tener un plan de expansión económica, de generar trabajo, de reactivar la productividad, los comercios y además cuidar a los más vulnerables. ¿Querés repreguntar? No. Perdón. Hablaste o utilizaste la palabra comodidad. Yo te la doy vuelta. ¿Por qué el personaje, el candidato, el hombre Facundo Manes es tan incómodo para la política de hoy? Porque no negocio con nadie, porque no vivo de la política, dono mi sueldo y no soy parte de la casta. ¿Por eso te persiguen en las redes o te...? Sí, hay una campaña de años. Primero el PRO, después la Libertad Avanza, el kirchnerismo. Yo soy una persona que no vive de la política, vive de su Sos grupo un bicho médico. raro, diría. ¿Cómo? Sos un bicho raro en la política, ¿no? Sí. Vivir de la política. En la Argentina muchos... Está en la sociedad, lo sabrás, Facundo, que vos cuando charlas con la gente que en los barrios en la ciudad de Buenos Aires está metida en la sociedad, en la mente, che, aquel que se mete en la política es para hacer dinero, para llenarse de guita. Y hay En mi caso he perdido guita porque tenía, más allá que vivo de mi grupo médico, científico, tecnológico, y de ver pacientes, sigo viendo pacientes, sigo dando clases, se ha limitado un poco mi trabajo y dono mi sueldo del primer día. Pero estoy acá porque quiero, sobre todo, dar una señal de que no está todo perdido, porque Milei vino a combatir la casta y se convirtió en lo que vino a combatir, en la casta. Es fuerte lo que decís. Y la sociedad, en el 23, votó, más allá de votarlo a Milei, el balotaje, el 60% votó jubilar un sistema corrupto, de privilegios. No más esto. Y Milei desolucionó. Entonces hoy tenés los que no votaron a Milei y los que votaron a Milei en gran parte desilusionados, porque Milei se ha convertido en lo que vino a destruir. ¿Sabes sobre qué te quería preguntar? Sobre la destrucción que puede llegar a quedar en la Universidad de Buenos Aires, en los hospitales Garrahan de la Argentina. Hablaba con algunos especialistas y lo que decían es hay una desinversión enorme en todo lo que son investigaciones que se han llevado adelante, desde la medicina, desde los estudios, ni hablar si tenemos que hablar, no sé, del CONICET, de lugares que son realmente muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar después de la presidencia de Javier Milei? Bueno, es lo que estamos viendo
es que no avanzó la libertad, porque ellos hablaban de que avanza la libertad, y no puede avanzar la libertad si desfinanciamos y destruimos la educación, no solo la universitaria, la educación de jardín de infante, primaria y secundaria, está totalmente desfinanciada, gastamos mucho menos plata que el año anterior, ya no hay una ley para... no hay obligación de la ley para invertir el 6% en educación, los chicos que terminan la secundaria no saben resolver un problema matemático, muchos de ellos no comprenden lo que leen, y el gobierno de Milei le da vouchers a los colegios privados cuando el 80% casi de los chicos van a colegios públicos. O sea, no se puede hablar de libertad cuando se destruye la educación, no solo universitaria, sino jardín de infante, primaria y secundaria, la salud pública, que son lo que dan la movilidad social. O sea, ¿cómo hablamos de libertad cuando destruimos lo que da movilidad social ascendente? No debería haber un seguimiento, me pregunto yo, ¿no? No debería haber un seguimiento con los chicos. La ley la tenemos, de que si los chicos abandonan el colegio, en realidad deberían ir a buscarlos y cuestiones como estas. No pasa. No pasa, acá la Porque ley... el pibe que lamentablemente a los 14 o 15 años se está robando en la calle ya no va al colegio, ya lo sabemos todos. El chico que tiene 25 años y está en iguales condiciones, que no trabaja o no estudia, ya también lo sabemos que lamentablemente es muy difícil que haya alguien que esté pensando en reinsertar a ese pibe en la sociedad. Entonces, va a haber también algo para esos sectores tan vulnerables que necesitan sí un Estado y no el Estado que Milei imaginó. Bueno, por eso estamos en la lucha y por eso necesitamos el apoyo en la ciudad de Buenos Aires este 26 de octubre, este domingo no el otro, porque estamos haciendo una patriada con desigualdad, estamos enfrentando aparatos políticos que no quieren que cambie nada, estamos enfrentando el status quo y queremos hacer una revolución educativa, en salud pública, en ciencia y tecnología, para que realmente los argentinos prosperemos. No vamos a prosperar con las materias primas en Argentina solamente. Argentina no puede vivir de las materias primas y darle bienestar a 47 millones de habitantes. Necesitamos materias primas, obviamente es mejor tenerlas, no tenemos tanta como pensamos per cápita, pero agregándole valor a las materias primas y teniendo una revolución educativa en salud pública, en universidades, en ciencia y tecnología, vamos a crear valor, vamos a crear trabajo y ese es el camino que necesitamos. Por eso le pedimos un apoyo a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires para que no voten lo mismo. Nuestro esquema de campaña es ni los de antes ni los de ahora, vamos para adelante, porque lo que quieren es que nos resignemos. Claro. Quieren que gente como yo vuelva a la medicina, a su trabajo y no moleste al status quo. Entonces lo que yo planteo acá, esto no es por mí, no es por nuestra lista, es por todos nosotros. Nosotros somos los que defendemos los valores de la ciudadanía de a pie. Y hay un status quo que no quiere que cambie nada. ¿Sabés que hoy cuando te escuchaba decir Milei vino a cambiar la casta y se convirtió en casta y se rodeó de casta política, que es cierto, son funcionarios que estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri o gente que vive de distintas candidaturas hace más de 2 décadas o 3 décadas en la Argentina con distintos partidos políticos, ¿no? Pero los anuncios que dio el gobierno es típico de casta, ¿no? Después del 26 vamos a hacer tal cosa, vamos a modificar tal cosa, van a llegar las inversiones, vamos a bajar los impuestos. La pregunta que alguien me hizo el otro día, che, negro, ¿por qué no lo hace antes? Hacelo ahora. Si tenés la solución, no esperes hasta después del 26. Ahora. No me vendas algo que vas a hacer después de la elección tratando de ganar un voto más. Comprometete y hacelo ahora. Perdón, es la zapatilla de Rucauf, ¿no? Exactamente. Digo, te doy ¿no? una, después te doy la otra. Y hoy se conoce la inflación. ¿De cuánto sería la inflación, Lore? Más de 2% seguramente. Más del 2%. Más de 2%. Sí, están todas las consultoras privadas hablando de que está por encima del 2%. Te dicen que la inflación, Facundo, es del 2% y que bajaron cerca de 20 millones de argentinos, los sacaron de la pobreza. Bueno, pero para que la gente entienda bien, lo voy a hablar como médico. La economía de Milei está en terapia intensiva. Y lo que hace Estados Unidos hoy es darle un respirador artificial. Sí. Pero sí, porque está en terapia intensiva. Si estuviera bien la economía de Milei, no necesitábamos el respirador artificial que da Estados Unidos hoy. Entonces, la economía falló del presidente. Es un plan financiero, no es un plan económico, no es un plan que da trabajo, que reactiva las pymes, la industria, los comercios. Y además falló en que se convirtió en la casta. Milei, la verdad, que en estos 2 años ha defraudado a muchos votantes que no votaron por él, que votaron un cambio. Y hoy nos encontramos frente a volver al pasado, que mucha gente no quiere, o seguir con lo mismo que mucha gente no quiere. Y somos la única opción en la ciudad de Buenos Aires que quiere ir para adelante, que no quiere resignarse, que entendemos que la sociedad quiere algo diferente. Pero bueno, la política muchas veces no quiere algo diferente, quiere un status quo para que los privilegiados vivan bien.
Y con Milei encontraron un aliado, porque Milei, como bien decía, se rodeó de la casta. Todo el lumpenaje de la política en la provincia de Buenos Aires se fue con Milei. Se rodeó de la casta, utiliza los métodos de la casta para cambiar votos en el Senado y en diputados. Y además utiliza los fondos del Estado que pagamos impuestos para atacar a los periodistas opositores o a los opositores y destruirnos en las redes sociales. Pero no vamos a aflojar. No vamos a aflojar porque queremos un país para 47 millones de argentinos, no para el 20%. ¿Sabés qué es interesante esto que decías? Se rodeó de casta. Te voy a dejar una pregunta abierta porque sé que vos recién lo dijo, ¿no? Tía Pompeya, ¿escucharon lo que dijo? Sí. 2 de la tarde, un negocio en un barrio popular. No estoy hablando de un barrio popular donde siempre hay movimiento, el almacenero, el Centro kiosquero, comercial la enorme, ferretería, aparte, la negro. panadería. Sí, sí. Un sábado, ¿viste? 2 de la tarde, la caja la abrís a las 8:30 de la mañana. Mínimo. 2 de la tarde, cero movimiento. Es decir, Muchos. no hubo una sola venta. Digo, te dejo la pregunta abierta. ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un móvil en la calle justamente porque hoy se conoce la inflación. ¿Te puedes quedar unos minutos más? Sí. Bueno, ¿quién está en el Juan móvil en la Pablo calle? Uberri. Juan Pablo Uberri. ¿Cómo andás, Juanpi, Juan? Buen día. A ver, ¿qué dice la gente? Buen día, Dani, Ana. Sí, claro, el clima en Constitución, y no hablo del sol que comienza a salir y modifica el frío o el fresco de esta mañana, sino lo que significa la inflación, no la del INDEC, sino la que La de cada los uno de bolsillos. los pasajeros que bajan del tren y van llegando a su colectivo realmente lo siente, si es la que uno ve en esos números formales o hay otra, ¿no? Y frente a ella vamos a preguntarle a la gente, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estamos preguntando con respecto a la inflación, si usted la ve tal cual la ve el INDEC o cómo vive el día a día. No, por supuesto que nada que ver a lo que dice el INTEC. Lo vemos en el bolsillo. El sueldo está igual desde hace muchísimo tiempo y las cosas aumentan en todos los lugares, ¿Cuesta llegar a fin de mes? por supuesto. Es decir, que esa inflación del 2% no refiere por ahí a los gastos que tenés, En absoluto. servicio. Cada vez el sueldo, los que tenemos suerte de tener sueldo, cada vez nos alcanza menos. Si llegamos a fin de mes somos afortunados. Muchas gracias. Es un poco lo que vamos recibiendo de la gente, Dani. Sí. Desde la mañana se repite este tipo de discurso. Siempre, obviamente, hay de todos los Claro. colores en esas miradas, pero aparecen estas. Buen día, ¿cómo te va? Estamos preguntando en relación a la inflación, ¿cómo la ves? Si ves que el INDEC y esos 2 puntos refieren también a lo que vos manejás en el día a día. En lo personal, yo no tengo tan afectado. Sé que hay gente que le cuesta más llegar a fin de mes, obviamente un jubilado de la misma. ¿Sentís que la inflación, digamos, no es por ahí ese 2%? En algunas cosas no, en otras se nota que está más estable, ¿viste? Pero en algunas no sé qué toman para los aumentos de las empresas a veces, ¿viste? Pero bueno, yo en lo personal, como te digo, me noto bien, estable, pero bueno, obviamente que te das cuenta que mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, todos tenemos un abuelo en la familia, alguien, y eso se nota, les cuesta un poquito más, ¿viste? Muchas gracias, es muy Pará, amable. Juanpi, pará, interesante. Hola, buen día, lo que ¿cómo dijo estás? Estamos preguntando este sobre el... muchacho. Sí, Dani. Perdóname, Juanpi. Todos tenemos un abuelo en la familia, ¿no? Sí. Porque yo escucho al kirchnerismo hablar de la jubilación, lo indigno que es la jubilación mínima de nuestros Adultos abuelos hoy. mayores. Pero cuando fueron gobierno, también se cobraba poco, ¿eh? El jubilado argentino también cobraba poco. También era Había otros beneficios, yo no digo que no, pero la jubilación mínima Sí. era escasa, Sí, muchachos, sí. no seamos hipócritas. Sí. El gobierno le ha sacado algunos beneficios que tenía del gobierno anterior, pero le sigue pagando mal a los jubilados. Facundo, te escucho, dale. Mira, es muy importante lo que decís, porque además muestra que la gente no quiere volver al pasado, está desilusionada con lo de hoy. Y en la Argentina siempre había una protección. Si un jubilado no tenía medicación, se conseguía. Si un chico tenía un tumor en el Sí. norte, yo te digo como médico, Sí. mi viejo fue médico, toda mi vida está relacionada con la medicina. Hoy se cortó esa protección social. Sí. Hoy hay un sector de jubilados que no tiene medicación, Sí. que se complica sus Aparecía enfermedades. el vecino o el médico Aparecía o el vecino o el contacto yo- en un hospital yo te acerco, o el yo contacto te en doy, una obra es cierto. social, pero Hoy no aparecía. está. Hoy no está, hoy se cortó. Hoy gente que tiene una enfermedad no recibe la medicación directamente. Si es una enfermedad crónica se complica y si es una enfermedad oncológica puede comprometerse la vida. Pero hoy se desarticuló la contención que teníamos en la Argentina social. Milei está
estimulando un país para pocos, un país poco solidario, Sí. un país que no parece Argentina, porque Argentina se diferenciaba de América Latina Sí. en una mentalidad de clase media. Muchas veces éramos pobres en términos económicos, pero había una mentalidad de clase media, de ascenso social por la educación, por la salud, por la cooperación social. Eso se está destruyendo. Y tenemos que recuperar eso, porque vamos a quedar como era Latinoamérica hace 40 o 50 años. Y Claro. Argentina era un ejemplo en Latinoamérica por la gran mentalidad de Por clase eso era media. elegida en un momento, ¿no? Era tan Ahora elegida. estamos detrás de nuestros vecinos. Claro. Violeta Carrera Pereira, ella es socióloga y también economista. Quería preguntarte en este desfasaje que tenemos, primero gracias por estar acompañándonos, en este desfasaje que siento que tenemos entre lo que una persona gana y, por ejemplo, el supermercado. Bueno, y el dato de inflación, diría yo, ¿no? También ese desfasaje que muchas veces sale en las discusiones públicas de, che, el dato de inflación es 1,9, pero yo siento que cada vez baja la inflación o se desacelera la inflación y yo siento que me alcanza cada vez menos. Eso pasa también porque hay distintos productos, hay distintas ramas que quizás no pesan tanto cuando se produce, cuando se mide ese dato final, pero que sí pesan mucho en los bolsillos y que hace que la gente tenga menos ingreso disponible cuando llega a fin de mes. Servicios es uno. Exactamente, estamos hablando de electricidad, de agua, de gas, que subieron al casi 400%, mientras que la inflación fue desde el cambio de gestión 226%. Y lo mismo pasa, ustedes estaban hablando de jubilados y del precio, del valor de las jubilaciones, lo mismo pasa con salud, ¿no? Que también subió por encima de la inflación, los medicamentos, y que pesa sobre todo sobre la canasta de los jubilados, ¿no? Es un rubro que quizás no pesa cuando la inflación se mide para toda la población argentina y es un número que es un número para todos. Bueno, hay que empezar a ver también esas canastas. Medicamentos, salud y servicios en general subieron un montón, hace que la gente tenga menos ingreso disponible porque paga los servicios, le queda muchísimo menos, y eso se ve en el consumo en los supermercados, como decías vos, ¿no? Todos los indicadores de consumo de alimentos, carne, productos lácteos, pero también el INDEC, venta de supermercados en general, dan por abajo de noviembre de 2023, pero incluso algunos, por ejemplo, CAME, salió el dato ayer o el fin de semana, dio incluso abajo contra 2024, que fue de los peores años de venta de alimentos y otros productos. Te hacemos la última consulta, Facundo. Pero la Gracias por- sensación, Sí, dale, a ver. es que, escuchándola y recorriendo la calle, es que muchos comerciantes, mucha gente de edad, repito, ve esto como algo único. Nunca vio esta recesión ni en el 2001. Sí, es cierto. O sea, por el 2001 había un rebusque, había unas ganas. Hoy estamos peor que en el 2001, es increíble. La última consulta y te agradecemos el tiempo, acá en Crónica, en tiempo real. ¿Pensás que la gente va a ir a votar masivamente el 26? Mirá, si les hablo a la gente que no quiere ir a votar. Yo entiendo que no quieren votar porque no quieren volver a lo de antes, a un populismo que no dio caos, inflación, corrupción, y a lo de ahora, que es recesión, corrupción, narcopolítica. Por eso, si no van a votar, si piensan que no vale la pena votar, piensen en nosotros, que somos algo diferente, algo nuevo, que nacimos de los barrios, de las calles, que luchamos contra el status quo, que luchamos contra los partidos políticos poderosos, con financiamiento que no se sabe de dónde viene. Si no vas a votar y pensás no votar por lo de antes y por lo de